Línea telefónica y se lo agradezco al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. José Antonio, buenos días. Buenos días, Pascal, muchas gracias por tenerme en tu programa. Buenos días al auditorio y aunque ya es un poco tarde, te deseo todavía feliz año. Gracias, muy amable, igualmente. Bueno, quisiera yo comenzar por algo que se acaba de dar a conocer, que es el dato de la inflación a tasa anual, 6.77%, la más alta desde diciembre de 2000. ¿Qué comentario haría el secretario de Hacienda? Pues mira, íbamos evolucionando, viendo la evolución de esta inflación durante todo el año. Está ciertamente, como dices, desde las más altas, pero tampoco es imprevista, no hubo sorpresas al final del año. Y yo te diría, no quiero sonar demasiado optimista, Pascal, pero las expectativas para este año son que la inflación va a ser menor. Recordemos que el año pasado arrancó con una alza técnicamente le decimos nosotros, dos precios relativos muy importantes, dos precios de la economía muy importantes, el tipo de cambio y los precios de los combustibles. Eso no ha ocurrido este año. Entonces, cuando vemos todas las expectativas de enero y para el resto del año son hacia la baja. Quiero también ser claro, en enero estacionalmente en México desde hace mucho tiempo es el mes de mayor inflación, entonces vamos a tener un mes de mayor inflación, pero no anormalmente alta, así que yo espero que poco a poco se vayan mejorando los datos de inflación. A ver, se cumple un año del aumento en el precio de los combustibles, desde entonces el gobierno ha dicho que era una medida necesaria y que tendría beneficios para la población en general, y yo creo que es justo decir, secretario, que muchos mexicanos siguen preguntándose, bueno, ¿y cuándo llegarán los beneficios? ¿Cuándo los vamos a ver? Pues mira, yo aquí te diría una cosa, llevamos, como tú bien mencionas, un año en los cuales ocurrió lo que tú mencionaste, que hubo un incremento discreto al precio de la gasolina, pero también se puso un nuevo mecanismo para fijar los precios de la gasolina. De entrada, hay muchos precios en el país, no nada más uno, y segundo, se ajustan todos los días, un poquito, como en todo el mundo, y los beneficios se empiezan a ver. Periódicamente salen en todos los medios que empieza a haber más competencia en las gasolineras. Allá hay gasolineras de otras empresas más allá de Pemex con otras denominaciones, así que poco a poco la competencia va a ir aumentando y mejorando los servicios. Pero sobre todo, llevamos un año con mucha volatilidad, tanto en el tipo de cambio como en el precio del petróleo, y sin embargo los precios de la gasolina se ajustan gradualmente. Este año no hubo un aumento discreto o grande en los precios de la gasolina. Todos los días, incluido el 31 y el 1, se fue ajustando el precio de la gasolina un poquito, así que no hubo un aumento en el precio de la gasolina. Voy a utilizar el término coloquial, no hubo el llamado gasolinazo, por llamarlo así, este año. Todos los días se ajusta un poquito, a veces para arriba y a veces para abajo. ¿Cuál sería entonces el pronóstico para la inflación, no sé, digamos a mediados de año? ¿En qué nivel estará? Mira, déjame ser respetuoso ahí del Banco de México, porque sí, ese es un tema del Banco de México, pero lo que yo sí te puedo decir es que si nosotros vemos las expectativas a muy largo plazo, a 5 años, se mantienen ancladas muy cerquita entre el 3 y el 4%. Pero durante este año, si vemos las expectativas, todas van convergiendo hacia abajo. Así que yo espero pronto van a salir los primeros datos de inflación de enero, los va a dar a conocer el Banco de México, y yo espero, siempre son estacionariamente altos, pero yo espero que sean alentadores y que se demuestre que no es un arranque de año atípicamente alta la inflación. Secretario, buenos días, lo saluda Rodrigo Pacheco. Y vienen hablando de los precios relativos, uno son los combustibles, otro el tipo de cambio, y en cuanto al tipo de cambio, pues mucho refleja el riesgo, la incertidumbre, y hay 3 puntos que usted incluso mencionaba: las elecciones presidenciales, por supuesto la renegociación del Telecán, pero un tercero, la reforma fiscal de los Estados Unidos. ¿Qué hay con respecto a este último elemento? ¿Qué se va viendo en estos primeros días? Ya tenemos más información con respecto a lo que se aprobó en la Unión Americana, y cuáles serían los escenarios de respuesta del lado mexicano.
Mira, hay un par de cosas que hay que clarificar. La reforma americana tiene algunos aspectos no exactamente deseables. De entrada, una parte importante va contra el deterioro de las finanzas públicas de Estados Unidos. Es un deterioro bien grande, de 1.4 trillones o millones de dólares. Es una cantidad bien fuerte. Estados Unidos puede darse el lujo de hacer esto, no necesariamente será lo mejor para la economía, ya veremos, pero lo pueden hacer porque ellos son dueños de la moneda reserva del mundo. Es difícil deteriorar las finanzas públicas en México sin que haya consecuencias. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto de la reforma es bastante regresiva, que quiere decir, en este caso, hay algunos estudios que apuntan a que el 40% del beneficio de la reforma se va a concentrar en el 1% más rico de la población. O sea, no es exactamente lo más deseable. Y tercero, que nos da una idea, lo más sobresaliente de la reforma es que se baja la tasa de impuestos corporativa, empresarial, de 35 a 21. Sin embargo, lo que se dice menos es que se quitan las deducibilidades. Una deducibilidad muy clara y fácil de pensar es la de los impuestos locales. Por ejemplo, en California, en Nueva York, el impuesto local empresarial es del 8%. Esa deducibilidad se quita. Así que si antes tenías 35 con deducible y ahora tienes 21 sin deducible, pues tu tasa efectiva realmente no es 21, es más como 21 más 8 que te lleva a 29. Entonces, todas estas tecnicalidades las estamos analizando para ver qué es, si es algo que tenemos que hacer, cómo realmente se afecta la tasa efectiva de lo impuesto. Bueno, te preguntaría en ese mismo sentido, ¿qué tendría que hacer México desde el punto de vista legislativo, pero en tu opinión como secretario de Hacienda, para pues no perder competitividad frente a lo aprobado en Estados Unidos, con todos los matices que acabas de presentarnos, José Antonio? Pues mira, lo primero es el paquete económico ya está aprobado, entonces la parte de ingresos y la parte de gasto ya está aprobado. Es muy importante que todas las discusiones, y yo te diría que hay consenso alrededor de esto, no deterioren las finanzas públicas. Ahora, ¿qué es? Hay otra serie de cosas. Por ejemplo, hay preocupaciones de que si bajas las tasas de impuesto se van a mover fondos financieros de un país a otro. Eso es difícil porque hay tratados de doble tributación y las tasas de retención son bien bajas, no tienen nada que ver con la parte corporativa. Así que no esperamos movimientos de flujos de financiamiento. Y la competitividad no nada más es fiscal. Si eso fuese así, no, yo no tengo nada en contra de esto, digo un hecho, los países que menos recaudan en impuestos en el hemisferio, en América Latina, pues son Haití y Bolivia, y no son los países más competitivos de la región. Entonces, tenemos que hacerlo con cuidado y ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar para no quedarnos atrás, pero tampoco deteriorar las finanzas públicas. Sí. La respuesta todavía no la tenemos, la estamos estudiando y tendremos algunas opciones. Bueno, aparte del comunicado, cambiando de tema, aparte del comunicado que dio a conocer ayer la Secretaría de Hacienda sobre las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el sentido de que había una revancha por parte de la Secretaría de Hacienda por el combate a la corrupción que está dando el gobierno estatal a través de la Fiscalía. ¿Qué más le dirías al gobernador Javier Corral, que hizo una serie de señalamientos muy puntuales, secretario? Pues mira, yo lo que diría es primero poner esto en perspectiva y déjame recalcar otra vez el comunicado. En el comunicado lo que decimos es primero que el Estado recibió solo de transferencias federales, de participaciones, que son recursos de libre disposición y de aportaciones, que son principalmente para educación y salud, cerca de 42,000 millones de pesos. Y además recibió en estos montos 2,000 millones de pesos más de lo que él tenía en su presupuesto, de lo que nosotros teníamos en nuestros presupuestos. Lo que yo diría es la Secretaría de Hacienda está actuando de manera técnica y sobria, transfiriendo en tiempo y forma todos los recursos que marca la ley.
exactamente en tiempo, en forma, ahora sí que al centavo en cada una de estas cosas, y que no hay tal revancha. Ciertamente platicamos sobre un apoyo adicional, no sé si llamarlo adicional a estos 2,000 o extraordinario por estos 2,000, que en su cláusula 2 habla de que se necesita tener suficiencia presupuestal. Esto es importantísimo porque si no, toda la primera parte de nuestra conversación yo estaría justificando que tenemos un problema macroeconómico. El mandato principal de la Secretaría de Hacienda es asegurar la conducción macroeconómica. Entonces, en la segunda cláusula dice que tiene que haber suficiencia presupuestal. En este caso no la tuvimos. Hubo algunos otros casos en los cuales tampoco cumplimos con estos convenios. Hubo un caso de Chihuahua, ciertamente más pequeño, la transferencia, que se la hicimos el 29 de diciembre. Entonces, no es un tema político, no es un tema partidista, es un tema primero de falta de suficiencia, y ahora en este año, en donde también tendríamos que ver la parte de suficiencia, pues se está controvirtiendo este tipo de convenios, pues eso nos pone a nosotros en una situación difícil para poder transferir los recursos. Pero la Secretaría de Hacienda está abierta a seguir trabajando con el Estado, y como dijo el presidente de la República, hemos cumplido nosotros con todo lo que teníamos que mandar al Estado por ley. A ver, entonces esos 700 billones de pesos de los que habla el gobernador que no se le han entregado, ¿son este apoyo adicional al que tú te estás refiriendo? Sin duda. O sea, ahora sí que están los recursos por ley, hay fórmulas, hay todo un andamiaje que vigila las transferencias federales, en donde están los secretarios de finanzas de todos los estados. Nosotros cumplimos a la letra con todo esto, al grado de que a Chihuahua, como a todos los demás estados, se le dieron recursos excedentes. En el caso de Chihuahua le tocaron 2,000 millones de pesos por arriba de su presupuesto, y esto es un apoyo adicional, es un convenio entre las partes de voluntades en el cual, insisto, en la cláusula 2 dice si hay suficiencia presupuestaria. Pues en este caso, el año pasado no hubo. Tuvimos una reunión posterior la semana pasada para ver este tema. Tendríamos que hacer un convenio nuevo, y está el problema de la viabilidad jurídica que se está cuestionando. Pero yo sí quiero dejar claro que la Secretaría de Hacienda de ninguna manera está condicionando esto a la investigación que está llevando el gobierno del Estado. Por todo lo contrario, nosotros estamos absolutamente comprometidos con la transparencia, y esa investigación se debe llevar a fondo. Aquí el único tema es que el vehículo jurídico no se pueda utilizar plenamente. Ellos ya anunciaron que lo van a controvertir. Bueno, y por último, y en función de que pues la Secretaría de Hacienda, no en tu periodo, sino anteriormente, pero finalmente está señalada en el marco de las investigaciones que se hacen en Chihuahua, te preguntaría, secretario, ¿qué garantía puede tener la ciudadanía de que la Secretaría de Hacienda pues será escrupulosa en el uso de los recursos de todos, de los recursos públicos en estos tiempos de campañas electorales? Mira, yo te diría que todas las garantías. Vamos a observar todo, o sea, absoluta y al pie de la letra, todas las disposiciones legales y todas las disposiciones de transparencia. Estos convenios, por ejemplo, están publicados en Internet, no están escondidos, existen. Entonces nosotros vamos a seguir con estas reglas y vamos a ser muy escrupulosos en seguir la ley y ser absolutamente transparentes siempre, pero sobre todo en este año. Pues bien, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito Público, gracias por estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal. Gracias por tenerme en el programa. Gracias.